Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Los dos patitos, como el número del programa, que es el 22. 22, el número más sacapuntas. ¿Se acuerda, eh? Hombre, el Pulga y el Linterna, ¿no? Por cierto, buen amigo, y un saludo a Manolo Sarria, que no sé si juega al ajedrez, pero nada muy bien en el mar. He coincidido con él en alguna travesía y es un gran nadador. Uh-huh. Así que un saludo a Manolo y un recuerdo al dúo Sacapuntas, hoy programa número 22. 22. ¿Quiere decir algo? ¿Cómo está la plaza, no? Decía, ¿no? Abarrotada. Prometo, sí, quiero decir algo. Prometo. Sí. Adelante. Puedo prometer y prometo. ¿Y promete? Que el programa número 22 de Hackeado es un programón. ¿Sí? Sí. Pero esto, sabe que si luego las expectativas, ¿sabe usted, no? Imposible. Bueno, vamos a ver. Luchemos por ello. Programa número 22, el programón. Hola, hola. Amigos, amigas del tablero, bienvenidos, bienvenidas a esta partida, nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes... Está claro que usted sería el Linterna, ¿eh? Manuel Azuaga. Gracias por lo que me toca. El alto del dúo Sacapuntas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ganando altitud. Ahí vamos. ¿Qué menú tenemos hoy en este programa? He dicho programón, me he venido arriba, tengo que justificarlo. Venga. Entonces, vamos a hablar de una jugadora excepcional, la cubana María Teresa Mora, una niña prodigio, que fue la primera maestra internacional de ajedrez de toda Latinoamérica. Me gusta mucho, porque vamos a hablar de una mujer... y además porque es uno de esos personajes que no sé si todo el mundo conoce. Exactamente, bastante desconocida. Mira. ¿Qué más tendremos hoy? Vamos a hablar con el gran Pepe Cuenca, ¡ole! Don Pepe, ¿no? El ratatatata del ajedrez mundial, nuestro Andrés Monte particular, y no lo vamos a tener en nada. Vamos a hablar de Cuba y María Teresa y automáticamente, ¡pum!, llamada a Pepe Cuenca. Vale, o sea, María Teresa Mora, Pepe Cuenca y en Jaque Captura Amenaza, Luisón, que nos va a hablar sobre las fortalezas en el ajedrez. Exacto. Y el cierre de lujo. Y el cierre de lujo, cierre lujazo, que va a ser para un gran maestro que yo diría que es de los jugadores más fuertes del mundo en partidas Blitz. Ya. Es español. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Lo deja ahí? Lo dejo ahí. Vale. Pues podemos empezar si quiere, ¿eh? Venga, va. Programa número 22. Y como siempre, cuentos, jaques y leyendas. El título de hoy es Beth Harmon nació en La Habana y ganó a Capablanca. No me he equivocado, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Y es que ganó a Capablanca, ¿eh? Luego lo explicaremos, ¿no? Vale. Máquina del tiempo. Maquinita, fecha, espacio. Fechita, ¿qué quiere usted? ¿Fechita, por ejemplo? Bueno, espacio y tiempo, claro. Venga, esto pues, es 16 de febrero. ¿Sí? 1921. Ha llovido. ¿Sí? Y La Habana. La Habana. Lo de ha llovido no lo ponga, ¿eh? No. Vale. Ha llovido poco, últimamente, sobre todo ha llovido poco. O póngalo por si acaso. No, venga. Pues, qué maravilla. Tengo unas ganas de ir a Cuba. Yo también. Bueno, esto es lo bueno de la radio, que es evocadora. Viajamos a Cuba. ...1921... Sí. Estamos en La Habana, ¿eh? Me dan ganas de bailar, Roberto. Sí. Bueno, el que sepa. Voy a abrir un paréntesis aquí, ¿eh? María Teresa Mora nació en otra fecha totalmente distinta, ¿vale? Un poquito antes, ¿vale? Sí. 15 de octubre del año 1902. Pero nos hemos ido al 21 a propósito porque fue la fecha, el 16 de febrero, en la que el campeón del mundo Emanuel Lasker y su esposa Marta subieron a bordo del buque Hollandia en el puerto de Ámsterdam y 3 días más tarde llegaron a La Habana, donde Lasker debía enfrentarse al cubano Capablanca con la corona de campeón en juego. En el muelle de La Habana, el doctor Rafael de Pazos, presidente del club de ajedrez de la ciudad, esperaba para dar la bienvenida a los Lasker, y de Pazos los acompañó hasta el exclusivo Hotel Trochka. Todo bien,
Solamente un fe de ratas. Ha dicho 3 días. En 3 días llegaron, ¿no? Tardaron un poco más. 3 semanas, ¿no será, no? 3 semanas. Bueno, también he dicho mal el hotel, pero bueno, el hotel... Bah, da igual. Me encanta. Trocha. Me encanta. No sé decirlo. Me encanta que lleguemos así a La Habana con nuestros pequeños errores. Y voy a meterme... Atención, ¿eh? A ver, venga. Me la voy a jugar. Es un programón esto. Sí, hay que venirse arriba, hay que desdoblarse. Me la voy a jugar. Y a partir de ahora me voy a meter en el papel del doctor Lasker. Venga. ¿Vale, maestro? Con su bigote. Venga. Fumaba mucho, ¿no? Fumaba muchísimos. Vale, muchísimos habanos, además. O sea que bien. Me pregunto... que ya estoy en el papel de Lasker, ¿vale? Venga, va. Me pregunto dónde nos dirigirá don Rafael de Pazos o dónde nos encontraremos con él una vez instalados allí. Ha salido muy bien. Bueno, pues tiene bastante cosita lo que dice, ¿no? Porque uno supone que cuando vienen a recibirlo lo acompañan a todo. Y no. Y no. Usted se fue con su mujer Marta al hotel, ¿no? Sí. Ese hotel que yo no sé decir. Sí, y luego Trocha. Y luego ya fueron al Club de Ajedrez de La Habana, ¿no? Y entonces la expectación, imagínese cuando usted llega allí con Marta, ¿no? Todo el mundo allí pendiente. Oh, viene Lasker, el alemán, ¿no? El matrimonio, el salón principal. Y Rafael de Pazos estaba jugando allí una partida contra una bella muchacha. Y usted se acercó al tablero, sigiloso, ¿no? Mientras todo el corrillo concéntrico ahí de testigos, ¿no? Se abría, formaban un pasillo, ¿no? Y bueno, usted observó la lucha en silencio, ¿no? Asintió con cada jugada de blancas y negras. Correcto. Y de repente, la muchacha realizó un movimiento inesperado, cargado de intención, impropio en alguien de su edad. Y Lasker en aquel momento dijo algo así como, con su puro, así, fumando, bien jugado. Es que Lasker era lacónico, tampoco penséis, ¿sabéis? Sí. Que... Alemán. Claro. Bueno, pues al terminar la partida, Lasker felicitó a la joven por su destreza y se interesó por ella, ¿no? Y le dijeron, es María Teresa Mora, nuestra pequeña María. ¿Y usted qué dijo? Desde Capablanca jamás he visto un prodigio tan extraordinario, amigos. Me está gustando, ¿eh? A mí también. Me está gustando esto de ser un personaje. Lo tienes que hacer más, ¿eh? Bueno, sí. A mí me molesta sacarle del modo, Roberto. Pero debo... ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque... Debo advertirle que a finales de ese... Siga. No, pero ¿qué pasa? De ese año 1921. Que no puedo. Es que es un poco entre Lasker y Groucho Marx, porque además estoy como... Perdonadme, esto no había pasado nunca en el esto es el programa 22, ya está, no pasa nada. Recupérese, beba agua, venga, ya está. Venga, vamos. Venga, ya está. Le decía que me molesta un poco sacarle de ese mood, ¿vale? Porque lo veía tan con su puro, con su bigote, que me da pena, ¿no? Pero bueno, debo ya decirles a la audiencia que a finales de abril de ese mismo año, 1921, fue en abril, usted perdió el título de campeón del mundo en su duelo contra Capablanca. Bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, pero es que no ganó ni una sola partida. Bueno, algo le pasaría. A Lasker algo le pasaría. Sí, ya no habla en primera persona. Yo soy del Team Lasker. Bueno, pues en realidad el título de campeón lo había perdido antes de jugar, ahora lo voy a explicar, porque había renunciado a la corona públicamente en favor del cubano. Pero Lasker no contó con que Capablanca no aceptaría de ningún modo esta cesión, ¿no? Él dijo, Capablanca, iré a Europa a convencer a Lasker, ¿no? Lo cumplió, fue allí a Europa, y en paralelo los aficionados de la isla reunieron los dólares que eran necesarios para sufragar la celebración del campeonato. Lasker, superado por los acontecimientos, aceptó ir a La Habana, dice, yo juego, ¿vale? No me ha convencido usted en Capablanca, pero vamos a incluir una cláusula en el contrato en la que se autoimponía el propio Lasker el rol de candidato. Qué humilde, ¿no? Siempre el doctor Lasker. Ay. Ahora me desdoblo y digo, sí, un tipo muy humilde soy, ¿eh?
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué pasó entonces? Así las cosas, Roberto Lasker, no sé cómo llamarle, Capablanca no tuvo más remedio que firmar la exigencia que hacía Lasker, ¿no? Por lo que formalmente ya era el campeón antes de jugar, ¿vale? Bueno, pues el ajedrecista estadounidense de origen lituano, Julius Finn, fue el árbitro de esa contienda. Y esto no se sabe mucho, pero en uno de los días de descanso, este Finn, el árbitro, ofreció una simultánea allí con 9 tableros, venció a 7, hizo tablas con 2, y uno de esas 2 tablas era una chica, María Teresa Mora, la joven diosa cubana de solo 18 años. Nos hemos desviado, pero la pregunta del millón maestro era ¿quién era María Teresa Mora? ¿De dónde surge este talento sobrenatural que, según parece, tenía para el ajedrez, porque era un talentazo? Eso es. Claro, aún hoy sabemos muy poco sobre su vida. Sabemos que su padre era aficionado al juego, que le enseñó a mover las piezas cuando tenía 10 años, pero poco más, ¿no? Uno de los hermanos de María Teresa, Alberto, pasaba con bastante frecuencia por el club de ajedrez del Doctor de Pazos, y al parecer Alberto acudía con su hermana, con María Teresa, ¿no? Y de este modo la chica aprendió por observación. En 1914, con solo 11 añitos, María Teresa ganó el primer campeonato escolar que se celebró en La Habana. Tengo delante de mí varias noticias publicadas en prensa sobre la inauguración de ese torneo que cita, y leo los nombres de los 30 alumnos de diversas escuelas públicas que participaron. Entre ellos, solo hay 2 alumnas, 2. María Teresa Mora y su hermana, Ana María Mora, claro. La crónica desde una mirada contemporánea, un poco machista, ¿eh? Maestro dice así, mire: Una ovación alcanzó anoche en el club de ajedrez al ganar la partida que le ha dado el triunfo a la inteligente niña María Teresa Mora. Terminemos con un viva a la monísima María Teresa, primera campeona escolar de ajedrez de Cuba. ¡Viva! Así estaba la crónica. De hecho, si lo vuelve a leer, pone primer campeón. Sí, escolar, es verdad. Que por eso lo de machista, No, yo lo he leído siglo XXI, pero pone primer campeón escolar, sí, es verdad. Bueno, pues al año siguiente de esta hazaña, María Teresa volvió a ganar el mismo campeonato, pero esta vez lo hizo en presencia de José Raúl Capablanca, ¿no? Que se quedó maravillado al ver que la pequeña comprendía el juego de una manera tan natural. Y entonces saltamos a 1917 porque sucede otro episodio clave en la vida y en la obra de nuestra protagonista. 1917. ¿Qué pasó entonces? Claro, esto es para que no nos perdamos, esto es antes de lo que hemos contado antes de lo de Lasker, correcto. Bueno, pues llega el abogado estadounidense Edward Everett, que tiene nombre como de pico alto, ¿verdad? En montañoso, y era el campeón de Washington y llega allí al club de ajedrez de La Habana. Este club de ajedrez era conocido por los cubanos como El Dorado. Por allí habían desfilado nombres tan ilustres como Steinitz, Chigorin, Blackburn. Cuando Everett pisó aquella suerte de tierra prometida del ajedrez, una pequeña adolescente allí sentadita, María Teresa, le esperaba al otro lado del tablero. Entonces este abogado, Everett, pensó que se trataba de una broma, ¿no? Pero al ver que todos sonreían, que le ofrecían tomar asiento, jugar con ella, bueno, pues aceptó el lance, ¿no? Y entonces él luego escribió, ¿no? No había nada en ella que inspirara miedo. Y la señorita es una dama frágil, intelectual, con el pelo en rizos. Y jugaron, Roberto, 7 partidas, de las cuales Edward Everett perdió 3, empató otras tantas y solo pudo ganar una. Me ha dejado ese consuelo, se lamentó Everett. Esa una, ¿no? Esa una. Qué bueno. Bueno, la historia tiene un sentido cuando vuelve Everett a Estados Unidos y entonces publica un artículo en el American Chess Bulletin que viene a decir como que La Habana tiene otro prodigio, ¿no? Entonces él escribe: no contenta con haber dado a José Raúl Capablanca al mundo, La Habana llama su atención a otro prodigio del ajedrez en la persona de la niña María Teresa Mora. Bueno, aquí tenemos unas fotos que son súper interesantes. A mí es que me encanta esto de las fotos, donde vemos a nuestra prota. Creo, maestro, que el doctor de Pazo, Rafael, el mismo que me recibió cuando yo era Lasker al principio de la historia, también se percató del potencial que tenía entre manos y no dudó en convertirse en el maestro particular de María Teresa. Exacto, ¿no? Pero no fue el único, es decir, estuvo de Pazos, pero también estuvo el propio Capablanca, ¿no? Que en sus memorias confesó: había en La Habana una joven que me interesó mucho. No solo era inteligente y modesta en todos los aspectos, sino que además jugaba muy bien al ajedrez.
Creo que hoy en día es probablemente la jugadora más fuerte del mundo, aunque solo tiene 15 o 17 años, decía Capablanca, ¿no? Entonces me ofrecí a darle unas cuantas lecciones, a enseñarle algo de aperturas, de medio juego, y según principios generales, que de acuerdo con ciertas teorías yo tenía en mi mente desde hacía tiempo, y que nunca había explicado a nadie. Madre mía, un talento, ¿eh? Tengo aquí ese mismo texto de las memorias de Capablanca sobre María Teresa Mora y dice algo muy poético y también muy humano. Dice Capablanca, atención, dice, para explicar y enseñar mis teorías yo tenía que estudiar, así que por primera vez en mi vida me dediqué a trabajar en las aperturas. Tuve la gran satisfacción de comprobar que mis ideas eran, por lo que pude ver, bastante correctas. De este modo aprendí más que mi alumna, aunque espero que mi joven amiga se haya beneficiado de la docena de lecciones que yo le di. Pero Capablanca, el tipo ahí dando clases, Una bonita escena. Sí, a mí me imagino, no sé, Capablanca entregando a María Teresa las claves de su conocimiento, ¿no? Y quién sabe, Roberto, si también de su corazón, ¿no? A pesar de la diferencia de edad que había, ¿no? No, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se las entregó? Pero un momento, ¿está usted insinuando que entre Capablanca y hubo algo ahí? Yo lo insinúo, sí, lo insinúo aquí públicamente. ¿Esto qué es el Sálvame? Sí. Sálvame del ajedrez. Creo que hubo algo, pero no lo puedo certificar, pero quédese con eso. Bueno, lo que sí sabemos, Roberto, es que las lecciones que dio Capablanca a María Teresa tomaron como punto de estudio algunas de las partidas que el propio Capablanca había jugado desde 1905 a 1914, ¿vale? Bueno, en 1922 Capablanca ganó en Londres por delante de Alekhine, uno de los torneos más fuertes que se recuerdan en la historia del ajedrez, y meses antes, en calidad de nuevo campeón del mundo, José Raúl escribió una carta desde Cuba al periódico London Times. En esta carta, Roberto solicitaba a Capablanca que se le permitiera jugar a María Teresa en la sección femenina de aquel torneo, ¿no? Entonces, a su discípulo, a María Teresa, quería llevarla a Londres como acompañante, ¿no? Él decía, creo que estará a la altura de cualquier jugador. Su participación agregaría además un enorme interés al torneo y no le costará nada al comité, porque aquí obtendría los fondos necesarios para su viaje. Con aquí se refería a Capablanca a que los conseguiría en Cuba, ¿no? Claro, exacto, con aquí en Cuba, ¿no? Claro, exacto. Claro. Pero la realidad truncó los planes del campeón y María Teresa, lo siento, no obtuvo el dinero suficiente para costearse aquel viaje, ¿no? Seguramente hubiera sido la gran aventura de su vida, Así duda. que tuvo que quedarse en La Habana con la planilla de inscripción allí firmadita y la esperanza hecha añicos allí perdida por el malecón. Si hubiera sido un hombre, sí. ¿se habría truncado esa realidad? Buena pregunta. No lo sé. Estamos llegando al final de la historia. Sí. Yo tengo una petición aquí que hacerle. Hoy peticiones también. Sí, tengo que hacer de Lasker, peticiones. Bueno, usted la ha hecho porque ha querido, pero mira, siempre terminamos en un tono muy tristón las historias, ¿no? Y es verdad que esto es emotivo. Vale, muy tristón y emotivo, sí. De bajona. De bajona, porque y aquí tendría sentido, porque ella se ha quedado en La Habana, en el malecón, allí. Yo quería ir a Londres con mi amante, ¿no? Ya. He dicho amante. Sí. Bueno, aquí entonces le voy a pedir que cambiemos el mood. Bien. Que pongamos aquí una cosa, ya que estamos en Cuba, para terminar alto, Arriba. festivo, bailongo. Cambiamos. Sí, el tributo a María Teresa. Vale. Pues si lo pide el maestro Azuaga, hoy convertido en el maestro Patiño Azuaga. Sí. Venga, cambiamos. ¿Esto le parece suficientemente festivo? Sí, muchísimo. Para terminar arriba, cuentos, jaques y leyendas. Muchísimo, me encanta. Venga, a bailar. Bueno, pues como compensación a una decepción tan tremenda, María Teresa se convirtió ese mismo año en la primera mujer y única hasta la fecha, Roberto, en ganar el Campeonato Nacional de Cuba. Que suba la música. ¡Ole! ¡Viva! ¡Viva Cuba! Bueno, imagínense, ¿no? María Teresa como Beth Harmon en la serie Gambito de Dama. La joven habanera fue superando ronda por ronda al resto de sus rivales, hombres todos, por cierto. El campeonato nacional femenino se le quedaba muy pequeño. Lo ganó de forma ininterrumpida desde la primera edición celebrada en 1938 hasta 1960, año en el que anunció su retirada. Y cuentan, Roberto, que María Teresa jamás de los jamases perdió una partida contra otra mujer cubana. Tengo aquí marcado en rojo fucsia que la gesta más conocida de nuestra protagonista ocurrió cuando derrotó a su propio maestro.
Bueno, y algo más. José Raúl Capablanca, ¿no? Me ha comprado la insinuación. Sí, no, hombre, ya sabe que me gusta un salseo. Ay, bueno, el dato es sorprendente, ¿no? Aunque el relato tiene truco, ¿no? Y claro, se trató de una partida simultánea, que no le quita mérito, pero bueno, no fue una partida clásica y demás, ¿no? Bueno, pues durante muchos años todo el mundo fue contando esta proeza de María Teresa ha ganado Capablanca, qué buena. Es verdad que era buena, pero casi nadie sabía cómo había sucedido. Fue en una simultánea. Hoy, gracias al libro de Miguel Ángel Sánchez, José Raúl Capablanca, una biografía de ajedrez, que es una obra monumental, totalmente. Es una maravilla. Podemos reproducir incluso la partida, ¿eh? Se jugó el 3 de mayo de 1941 en el Instituto de Enseñanza Media de La Habana y es una partida muy compleja, pero al mismo tiempo una joyita. Qué bien. Pues hemos terminado arriba, ¿no? Claro. Bien. Y pues, bailando. Hasta ahí. Venga. Vale. Vamos. Pues hasta aquí la historia. Cuentos, jaques y leyendas. Hoy el título era Beth Harmon nació en La Habana y ganó a Capablanca. La historia de una cubana extraordinaria, María Teresa Mora, niña prodigio, primera maestra internacional de ajedrez en Latinoamérica. ¿Ha quedado bien, no, maestro? Hombre, a mí me gusta terminar. Hemos así, terminado arriba. Sí. He hecho de láser un ratito fumando un puro. Eso me ha encantado. Está muy bien, la verdad que sí. Y ahora toca Azuaga, que toca lo nuestro, ¿eh? Toca lo que nos gusta. El enroque corto. El palique, la farfulla, la verborrea. Bueno, y además el invitado de hoy yo creo que va a dar juego a este respecto, ¿eh? Claro, aparte, mira, ¿se acuerda la semana pasada, no? Cuando decíamos, y con nosotros, ¿Sí? Y con el nombre bastaba, ¿no? Sí, es verdad. Pues tenemos otro impresentable. Pero en el sentido de que no debería ser presentado porque es... No lo explique, esa es la broma. Entonces, tenemos otro impresentable. Venga. Con nosotros, con los oyentes de Hackeados, es decir, con todos y todas los hackeados, don Pepe Cuenca. Pepe Cuenca, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Qué bonito empezar una entrevista llamándote impresentable, ¿eh? Sí, precioso. Sí, bueno, la confianza da asco. Sí. Oye, por cierto, estás en Madrid, ¿no? Sí, estoy en Madrid, aquí a punto de volar para Cuba, que tengo una competición ahí, el Memorial Capablanca, y bueno, a sufrir ahí por el Caribe. Ya, fíjate que hemos empezado diciéndote impresentable y tú enseguida has contestado dándonos envía. Sí, exactamente. Se ha equilibrado la cosa, Total. Ay, oye, Pepe, vamos a ver, que me da mucha envidia, eso es verdad. Vamos a intentar hacerte una entrevista que nunca te hayan hecho, ¿vale? Es decir, vamos a hablar, Genial. vamos a estar aquí como si estuviéramos ahí en casa de Divis, ¿vale? Para que echemos el rato y no nos demos ni cuenta, ¿vale? Entonces, te vamos a hacer preguntas random, ¿vale? Una de ellas puede ser ¿en qué entrevista, o en qué medio de comunicación o en qué lugar te has sentido, yo qué sé, más incómodo por las preguntas típicas de cuándo empezaste a jugar, qué has hecho, no sé Típicas qué, preguntas. tal, y al final cuelgas y dices, venga, pues ya, ¿no? A ver. La de Javier del Pino. No, la verdad que, bueno, fíjate que Luisón, mi amigo Luisón, tiene una sección que se llama 5 preguntas incómodas. Sí. Y nada, y entonces ahí me puso un poquito en aprieto. Pero no, la verdad que siempre estoy muy cómodo en cualquier medio, la verdad, y yo encantado de hablar de ajedrez siempre un poquito, ¿no? Qué grande. Oye, venga, vamos a subir el nivel. Sí. Oye, de los grandes ajedrecistas de la élite, tú siempre, Pepe, has tenido predilección por Dean Liren. Te puedo preguntar si sigue siendo así y por qué. Pues sí, fíjate, es uno de los tíos que me cae mejor. Además, lo pude conocer en persona en el torneo de candidatos de Madrid, donde de hecho acabó clasificando al Mundial y luego alzándose con el título, ¿no? Y bueno, me parece un tío súper humilde, eso es lo que más me gusta de Dean Liren. También lo admiro como ajedrecista, por supuesto, ¿no? Pero es un tío que no tiene una mala palabra jamás, ¿no? Y eso es lo que me gusta especialmente del gran Dean Liren. Muy bien. Oye, vamos a seguir subiendo el nivel, Roberto. A mí me interesa muchísimo que hablemos del gran duelo. El gran duelo quiere decir que del 7 al 9 de junio vamos a tener la oportunidad en el Casino de Gran Vía de Madrid de ver a dos grandes ajedrecistas que, van a limar asperezas o van a decidir ahí quién lleva o no razón. Estoy hablando del duelo entre Vladimir Krámnik y José Martínez, ¿no? Madre mía. ¿Nos explicas esto de qué va, Pepe? Esta auténtica locura que habéis ahí pergeñado entre Divis, Gotan Chess y tú. Una locura, la verdad que cada vez nos metemos en líos más grandes.
pero todo empezó como una broma en Twitter, ¿no? De Divis. Bueno, como todos sabéis o mucha gente sabe, pues hay un tema muy importante con las trampas ahora, sobre todo en el ajedrez online, ¿no? Y bueno, es muy difícil de controlar. Y bueno, en los últimos meses, pues Vladimir Kramnik ha acusado a muchísimos jugadores de hacer trampas, ¿no? Ujú. Y bueno, uno de ellos es precisamente José Martínez de Alcántara, que es un jugador peruano muy joven, un especialista a ritmo blitz y a ritmo online sobre todo. Entonces pues dijimos, oye, ¿por qué no solucionar los problemas de la mejor manera, que es jugando al ajedrez y en un match presencial que se va a disputar en Madrid, como bien dice hermano, en el Casino de Madrid, y un match a 36 partidas, donde bueno, la mitad se van a jugar en tablero físico y la mitad se van a jugar en la computadora. Y bueno, el match tiene bastantes peculiaridades. Por ejemplo, uno de los requisitos que nos pidió Kramnik Ajá. es que las computadoras fueran nuevas cada día y que se abrieran 15 minutos antes de la jornada, ¿no? Para asegurarse de que no se habían hackeado. ¿En serio? Qué bueno. ¿En serio que te han pedido eso? Bueno, y más cosas, inhibidores de frecuencia, o sea, es todo una locura lo que se va a organizar ahí. Yo voy a intentar por Madre todos los mía. medios, ya lo sabes, acercarme por allí y participar en lo que podamos, porque no Pues ya sabes que me lo pierdo. Invitadísimo, además tenemos una sala entera reservada del casino donde caben más de 200 personas y se va a montar una buena ahí. Qué Buah, bueno. qué locura, qué bien. ¿Esto va a ser cuándo? Pues recordar Del 7 al 9 de junio. esto. Exacto. Casino de Gran Vía en Madrid. Vale. Pepe, vamos a seguir subiendo el nivel. Venga, arriba, Venga, al cielo vamos, con ella, vamos, al cielo con la entrevista. Vamos, que vamos bien. ¿Ser del Betis te define o al revés? Bueno, fíjate, yo me hice del Betis por mi abuela Dolores, que en paz descanse, ¿no? Ella era gran seguidora del Betis. Y bueno, pues yo pasé mucho tiempo con mi abuela ahí en un pueblecito de Almería, en Adra, de donde es mi padre. Olé. Y bueno, pues así me hice del Betis, y luego gran seguidor, sobre todo en la época de Jarni, de Finidi y George, Buah. ¿no? Y toda esta gente. Ahí Joaquín, por supuesto, Alfonso, nos han dado grandes alegrías. Mira, Hombre, yo te voy a decir una cosa, Pepe, hombre. y no es por quedar bien, pero a aquel que le gusta el fútbol, y me incluyo, un cachito de su corazón es bético. Siempre. Sí. Si te gusta el fútbol, tienes que ser bético. Yo siempre me acordaré de aquella frase de la ópera de si Alfonso se va en el AVE de las 9, vuelve en el de las 12. Así mismo. Oye, Pepe, mira, tú, a ver, todo el mundo mundial te reconoce ahora con tu nueva cuenta de YouTube, con todos tus comentarios, retransmisiones. Yo no sé si tenemos ahí un punto de inflexión quizás, ¿no? En el mundial del 2016, ¿no? Cuando estabas con Chef 24 y Divis, ¿no? Si mal no recuerdo, empezabais en 2014. Yo creo que a partir del 2016, al menos yo así lo sentí, ¿no? Y fue como el bombazo, ¿no? Empezó todo el mundo a volverse muy loco y, por supuesto, el carisma, ¿no? El carisma de esa dupla y el tuyo particular, porque tienes muchos tics, estas marcas de la casa, ¿no? De que si el peón Facundo, que si el ratatatata, que si el rancheo. ¿Cómo surgen todo este tipo de tics? ¿Hay algo de estrategia aquí ya marcada o es pura improvisación? Pura fíjate, improvisación. Todo comenzó como un hobby, ¿no? Porque yo jamás pensé dedicarme al ajedrez. Bueno, yo hice mi carrera y tal, y trabajaba en Alemania como profesor y tal, investigador. Y bueno, nunca pensé que me dedicaría profesionalmente al ajedrez, y menos en el tema de la comunicación, que tengo pues cero formación. No soy periodista ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre tuve claro cuando me ofrecieron hacer los primeros comentarios que tenía que intentar, bueno, pues hacer el ajedrez más accesible a todo el mundo, ¿no? Siempre tenía esa fama de deporte elitista, ¿no? Reservado para mentes brillantes. Y bueno, no hay nada más que verme a mí, que te das cuenta de que soy un cipote hablando de ajedrez. Que bueno, que había que hacerlo, o por lo menos más accesible, más entretenido, ¿no? Y bueno, así surgió, pero casi todo es improvisado, ¿no? Y trato de comportarme como si estuviera en una barra del bar con mis amigos, ¿no? Y entiendo que a todo el mundo no le puede gustar, pero bueno, siempre ha sido la idea, ¿no? Claro, pero a ver, antes de que pasemos aquí de página, ¿no? Tú sabes que algún tic que otro cala, ¿no? Es decir, tú vas hablando de forma improvisada, tú eres así, te conozco, en distancias cortas te comportas exactamente igual que cuando retransmites, pero de repente Peón Facundo ves que se ha puesto de moda, que es viral, que los chavales en las clases lo dicen, ¿no? O el ratatatata. Es decir, con eso la pregunta era, ¿hay una estrategia de seguir manteniendo la marca y sacar otra nueva? ¿O ni lo piensas? Es
Es que fíjate, es que eso no lo decido yo. O sea, probablemente dije otro nombre para otro peón en algún momento, ¿no? Pero no quedó ahí, ¿no? Y entonces de repente, pues un día dije peón Facundo y todo el mundo pues empezó a reír, empezó a repetirlo. Y entonces así como el lenguaje que tenemos o nuestra propia jerga va evolucionando un poco. Casi que los espectadores son los que deciden qué es lo que se queda y qué es lo que se va. Sí. Eso sí, el ratatata sí que te tengo que contar, que bueno, como me imagino sabréis que es un homenaje a Andrés Montes. Sí, mismísimo, ¿no? exacto. Que en paz descanse, que es un tío en el que nos hemos inspirado mucho, porque yo me tragaba todos los partidos de la NBA cuando comentaban Montes y Deinier, y evidentemente sí hay algo ahí de relación. Somos tres. Lo que qué grande Andrés Montes. Bueno, espera, para subir el nivel te voy a proponer un juego, ¿vale, Pepe? Venga. ¿Estás preparado? Okay. Venga. Vamos para allá. Bueno, he ido a tu canal, todavía no hemos dicho, claro, yo no sé si decir youtuber, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno. Sí. No lo sé, ¿no? Sí. Es un poco de todo. Es un poco extraño, sí, porque nunca me he considerado un youtuber, pero es verdad que al final subo contenido a YouTube. Claro. Mira, te voy a poner un trozo de una narración y quiero a ver si eres capaz de saber de qué partida es. Sí, venga, va. Venga. ¿Estás preparado? Venga, va. Pues hoy, señoras y señores, Pepe Cuenca se enfrenta a Pepe Cuenca. Y este es el corte. Atención. Ahora la casilla de 5 parece interesante para ese alfil. Alfil es 5. La torre no se puede ir a E6 porque entonces cae el peón de F5. Y juega caballo G6. ¡Qué maravilla de jugada! Pepe, ¿sabes qué partida es? Caballo G6. Puede ser... creo que voy a fallar, pero una partida de... Para Caden. No, déjale un poquito, un poco más, escucha, venga. La torre puede entrar por H5 y viene, pero cuidado que el peón de F5 no puede capturar en G4 porque viene dama H7 entrando con consecuencias fatales y ahora Magnus se prepara para el doblaje. Venga, ahí ya sabes uno, ahí ya sabes uno. ¿No? Sí, bien, sí, ¿no? La final de la Copa de Dicharachera. Exacto. Sí. Correcto, un aplauso, por favor. Un aplauso. Bravo. Sí, señor. No es fácil porque ¿cuántas partidas habrás narrado, no? Pues imagínate, desde 2014 hubo una época en pandemia sobre todo que estábamos 7-8 horas al día, o sea que ya pues, no te sabría decir, pero demasiado. Sí, bueno, oye Pepe, antes nos vamos a tomar un cafelito ahora, para descansar aquí. Bueno, no sé si para descansar del estrés se toma café, pero igualmente vale. Sí. Te voy a sacar un temita. Fuiste campeón de España en categorías por edades varias veces, pero en el campeonato absoluto siempre ha pasado algo, ¿no? A última hora, ¿no? Eres como el dinamizador del torneo, todo el mundo allí, pero al final siempre, ¡bom!, ¿no? En la última, en la de Candelario, bueno, ya la comentabas en tu vídeo, se la recomiendo a todos los oyentes que busquen esa partida explicada por el propio Pepe. ¿Qué pasa? ¿Es un tema mental o es un tema técnico? ¿Qué dirías? Pues puede ser que haya un tema mental, porque es verdad que ya ha habido 3-4 años que, bueno, he ido líder en la última ronda, ¿no? Y que en algunos casos con unas tablas, en algunos casos con una victoria. Hay otra que también me dolió muchísimo, que fue con Espinosa en la última partida, que bueno, que ganando era campeón, y bueno, una posición con +4 de ventaja, ganada por todos lados, no consigo ganarla, hago tablas, y me ganan por desempate Gabriel del Río, ¿no? Sí. Recuerdo de aquel día con especial dolor. Pues sí, tal vez hay un tema psicológico, y no solo me pasó en Campeonato de España Absoluto, sino también en Campeonato de España Universitario, varias veces además. Pero bueno, hay que seguir luchando. Yo siempre digo que, bueno, siempre he sido un afortunado por tener la opción de quedar campeón de España en la última ronda, que no nos olvidemos que yo no soy el top 5 de España, estoy siempre en el número del 15 al 20, y bueno, ya es difícil poder optar a la lucha por el título tantos años, y bueno, también hay que ser consciente de que se han hecho cosas bien, pero evidentemente seguiremos intentándolo hasta que tengamos 80 años, a ver si suena la flauta. Va a caer, seguro que cae. Qué bien. Oye, vamos a la cafetería, venga, a por un cafelito. Venga, ¿Pepe Cuenca toma café o...? Colacao, tío, colacao. Vale, ¿caliente o frío? Caliente siempre. ¿Con grumos o sin grumos? Sin grumos. Vale, voy a por ello. ¿Qué es lo del Qué preguntón eres para ser camarero, Roberto? Porque alguien dice un colacao, le pones un squeak y ¿qué? Pues ya has cometido un error. Bueno, pues te voy explicando, ya creo que lo conoces. Este es el cuestionario Blitz, el momento de tortura radiofónica al que sometemos a nuestros invitados. Y bueno, tu compromiso con la audiencia, contigo mismo, es contestar, pues eso, modo Blitz, ¿vale? Si lo haces bien, Pepe, te vamos a pegar aquí un aplauso tremendo. Y si lo haces no tan bien, pues te abucheamos. Un abucheo, perfecto. ¿Vale? ¿Estás preparado?
Pues señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más... que siempre aquí tengo que meter algo, más majadero, más idiota, más imbécil, más cretino, más gratuito. Más gratuito, de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, señoras y señores, Pepe Cuenca, mejor dicho, don Pepe Cuenca, el Andrés Montes del ajedrez mundial. Bueno, la primera pregunta, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Caballitos o alfiles? Alfiles. ¿Cuál dirías que es la cualidad más importante de un ajedrecista de élite? Un ajedrecista de élite, bueno, la capacidad de cálculo. ¿Qué 3 patrones, categorías, conceptos básicos son necesarios, sí o sí, Pepe, para alcanzar una fuerza de juego en torno a los 1800-2000 de Elo? Bueno, lo primero, capacidad de cálculo, conocimiento teórico y diría que conocimiento de finales también. Todo lo que no tengo. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Con Garry Kasparov. Bien. Bueno, no, nada es imposible, ¿eh? Bueno, estaba de podium, Pepe. Elige 3 figuras, las más importantes de la historia de este deporte. Magnus Carlsen, Bobby Fischer y Garry Kasparov. Bien. ¿Cuál es tu mayor rancho? Mi mayor rancho. Claro. Ajedrecístico. Claro, sí. Ahí vamos. Sí, no es gatillazo, es rancho. Buena pregunta, la verdad, me habéis pillado, ¿no? Pero en ajedrez suelo liarla mucho, sobre todo en posiciones muy complejas donde hay damas en el tablero. En juego, ¿no? Muy bien. ¿A qué época histórica del ajedrez, Pepe, te gustaría viajar? Yo, si acaso, te acompaño y ser testigo directo de lo que allí acontece. Bueno, me hubiera encantado poder presenciar el match entre Spassky y Bobby Fischer en Reykjavik, en Islandia, en los años 70. Totalmente. Estás haciendo un gran blitz, Pepe. Sí. Queda poco. Últimamente, me imagino, soñando, jugando la última ronda de un torneo muy importante. Estaba por eso, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, Pepe Cuenca, si te juego en la última ronda del primer torneo de hackeados de 4, ¿tú qué me haces con negras? Yo te juego caballo F6, que seguro que vas a colapsar ahí. Sí. No. Te hace una india. Y una india de rey, Y colapsa. Mate en el flanco de rey. Nada, has ganado. Luego, antes de despedir a Pepe, voy a contar una cosa. Pero bueno, estamos en el cuestionario. Te quedan 2. ¿Cuál es, aunque está contestada un poco implícita en una de antes, pero cuál es hoy, aún todavía, tu talón de Aquiles como jugador? Es decir, ¿de dónde crees que tienes un margen de mejora en el tablero, Pepe? Sí, bueno, diría que me falta, bastante conocimiento teórico, ¿no? Con respecto a otros grandes maestros, ¿no? Y sobre todo ajedrez dinámico, diría que soy bastante flojo en comparación con otros grandes maestros de mi nivel. Bien, la última, tienes que completar la siguiente frase. Si haces jaque, captura y amenaza y no te viene ningún plan, puntos suspensivos. Si haces jaque, captura y amenaza y no te viene ningún plan. Sí, si haces si estás pensando en jaque, captura y amenaza y no te viene ningún plan, punto suspensivo. ¿Qué haces? Bueno, pues mueve lo primero que se te ocurre. A lo loco, ¿no? A lo loco. A lo loco. Vale, el cuestionario Blitz termina siempre con el aplausómetro. Vamos a ver. Y hay que decir una cosa. No hay duda aquí. Un momento. Ha sido el cuestionario Blitz, posiblemente llevamos como 22 programas, el cuestionario Blitz más Blitz, sí. Y ha sido la entrevista más Blitz. Sí. Así que un aplauso, sí. Pepe Cuenca. Sí. Bravo. Ya duermo tranquilo hoy. Sin duda, Pepe, te lo decimos de verdad, ¿eh? Estamos tomando aquí registro. Voy a contar lo que antes decía, ¿no? Y es que no hace falta, ¿eh? Estábamos haciendo bromas sobre que Pepe con un caballo F6 a tu D4 te funde, ¿no? Bueno, estuvimos en un plató de televisión. Sí. Pepe y yo, en versión española, ¿no? O en Culturas 2, y hicimos allí una teatralidad, una performance, tal, donde teníamos que iniciar una partida en directo, ¿eh, Roberto? Sí. Bueno, pues yo le dije, ¿no? Así a lo bajini, oye, te hago caballo F3 una reti, ¿no? Y me dijo, sí, vale, haz lo que quieras, ¿no? Claro. Bueno, en 6-7 jugadas estaba perdido. Yeah. Yo, o sea, de hecho, delante de toda España, claro. Allí 7 movimientos, ¿no? O sea, eso fue mi rancho. Bueno, Manu, me pasa a mí también la historia de mi vida, no te preocupes. No, pero fue mi rancho, ese fue mi rancho, de verdad. La historia de todos, ¿por qué no decirlo? Pepe Cuenca, amigo, gracias por estar con nosotros en Hackeados. Un placer, esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias siempre por invitarme, encantado de estar aquí. Un abrazo a los dos. Venga, Pepe, un abrazo fuerte, chao. Hasta luego. Qué buen rato, ¿eh? Está quedando programón, ¿eh? O sea, hombre, ya se lo dije. Sí, pero bueno, a veces... No me creen, como no me creen. No siempre, ¿eh? Pero muchas veces sí. Bueno, Torre en séptima, la sección donde nos colocamos en la fila número 7, ¿eh?
como una torre, que domina altiva el campo de batalla, y desde ahí leemos los mensajes de los oyentes, que por cierto cada vez son más. Gracias. Sí. Yo hoy no me voy a quedar callado. Solo voy a leer mensajes, no voy a decir lo de que podéis seguir escribiéndonos a partir de... No, lo digo yo, si no. No diga. Venga, pues lea mensajes, venga. Venga, vamos al lío. Venga, Ricardo Rachiris. Muy interesante, decía Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Vale. Lord Floren dice: saludos, maestros, un gran hallazgo estos magníficos podcasts que me hacen las noches en la carretera mucho más amenas. Tengo los 2 libros del maestro Azuaga y estos programas son el complemento ideal. Gracias. ¡Hala, qué bonito! Qué bonito esto de imaginarse a cada uno de los oyentes. Uno va en el coche escuchándonos, otro a lo mejor sale a correr y va con los auriculares o en el cercanías. O paseando a sus perritas. Está muy bien. Sí. Bueno, tenemos aquí a Fer, que nos decía: excelente programa 20 ya. Enhorabuena. El 20, el de la ruleta, claro. La ruleta. Estuvo muy bien ese programa, sí. Agustín Piñeiro dice: me ha encantado el cuento Jaques y Leyendas de hoy, pero creo que esa ruleta estaba trucada. ¿Cómo? Bueno, no sé. ¿Cómo que trucada? Pruebas, Agustín, claro, pruebas. Nada de trucada. Bueno, Xavier Sendarrubias, súper interesante de nuevo, como tantas facetas de la vida interseccionan con el ajedrez. Sin duda. Quería añadir al hilo del matiz entre gran jugador y gran aficionado la frase que me dijo hace años un compañero de club en Solsona, en Lleida, al finalizar una partida: qué bien me lo paso jugando al ajedrez. El día que gane será la bomba. me lo apunto. Daima Mendoza, que ya es un clásico, dice: saludos, Nepo va muy bien de líder y Caruana también va invicto. Aún así creo que Prak va creciendo en cada partida y mezcla prudencia con riesgo con mejor criterio que Gukes. Así que me voy con Prak. En las mujeres el liderato de Tang es claro y creo que se mantiene hasta el final. Claro, este es un mensaje que llegó antes de que terminara el candidato, ¿no? Que Daiman ahí, está bien que lo haga. Claro, lo mandó. Eso es, Jamaluen, por fin viernes, por fin hackeados. Que me gusta a mí, Los viernes saben distintos, gracias a Hackeados. Bueno, nos podéis escuchar el sábado, el domingo, a lo mejor nos escucháis en 2028, es lo que tiene el podcast también, Upiki dice: gracias, jaque, ya está. FJGR pone aquí, ¿no? No me pierdo un episodio. A ver si hay suerte con el tablero, muchas gracias. Y luego escribía: mi podcast preferido, vamos a por el tablero. Anónimo dice: no me pierdo un episodio, a ver si hay suerte con el tablero. Muchas gracias, cracks. Sí, este yo creo que es FJ. Entonces yo, claro, es verdad, le cuento, Roberto, le contestamos que con Anónimo, si le tocaba el tablero, no sabríamos. Entonces escribió de nuevo como FJGR, ¿vale? Bueno, sigue haciéndolo. Bien. Venga. Y Tristán también dice: hello, yo quiero participar en el sorteo del tablero. Gracias. Bueno, pues ya está. ¿Leídos mensajes? ¿Abrazos de cartón, cariño a todos? ¿A todos? Sí. Pues venga, va. Se lo merecen. Gracias a todos, sois muy amables y muy simpáticos. Jaque, captura, amenaza. Los consejos del maestro Luisón. Me imagino a Luisón viviendo como en una cueva, ¿sabe? No. Sí, no, a mí me gusta imaginármelo. Allí con sus cosas, ahí. ¿Sabes? Vive a la falda de Sierra Nevada. No diga más. A la falda de Sierra Nevada. No diga más. Bueno, ¿qué tenemos en Jaque, captura, amenaza? Hace frío por la tarde allí. Ya, no diga más. Bueno, nos mandó una pregunta Alfonso, profesor docente, aficionado al noble juego, y decía: cuando se habla de construir una fortaleza, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Por qué no hablamos de defensa y ya? ¿Qué jugador ha sido o es el mejor en esto? Gracias. Luisón. Las fortalezas eran construcciones inexpugnables que se realizaban para proteger a una población o a un ejército y que el enemigo, incluso en superioridad numérica, no consiguiera entrar. Por eso al final lo que hacía el enemigo era sitiar las fortalezas esperando, bueno, ya que no podemos entrar, pues que salgan. Y por eso las fortalezas al final intentaban construirlas en algún sitio donde tuvieran agua e incluso tenían animales para poder comer, beber y vivir si estaba sitiada y no tener que salir. Bueno, en ajedrez es algo parecido. Una fortaleza es una disposición de piezas donde, permaneciendo pasivo, tu rival en superioridad de material no podrá ganarte. Por ejemplo, un alfil y un caballo valen menos que la dama, pero si pones un alfil en G2, un caballo en E4 y el rey en G1 o H1, un rey y una dama enemiga no pueden ganarte. Ese es un ejemplo. Fortaleza. Fortificación. Le he puesto ahí un diagrama con justo lo que acaba de explicar Luisón. Muy interesante, de verdad lo digo, ahora me pongo grave y serio.
que el oyente que no conozca este concepto lo haga en su tablero. Que le haga caso, que rebobine, que le dé al pausa si le hace falta, pero que ponga la posición y que lo entienda. Ahí está. Va a mejorar mucho ajedrez. Muy bien. Castillo, Alcázar, Alcazaba, Torreón, Torrevigía, también que tenemos aquí un al lado de donde hacemos el programa. Pues nada, dicho queda, el maestro Luisón y ahora el diario de Tartacower. Que son las noticias, los principales titulares de actualidad, la miscelánea. Tenemos dos noticias. Sí. Leo este titular, dice, polémica en el torneo de candidatos. Ya sabemos qué ha pasado en el torneo, pero ¿qué ha pasado con la polémica? Claro, ha pasado que Firouzja, ¿no?, el jugador iraní ya nacionalizado francés, pidió incluso que castigaran al árbitro principal del torneo de candidatos porque le advirtió por el ruido de sus zapatos, ¿no? ¿En serio? O sea, entonces, claro, eso ha sido como muy, ¿no?, una de las bombas del torneo de candidatos. Firouzja allí protestando y pidiendo un castigo ejemplar porque eso le desconcentró. Pero claro, hay que contar, los oyentes lo sabrán, que Lazzeri Abbasov, que era uno de los 8 también que participaban en los candidatos, se quejó al árbitro, al Margueritz, ¿no? Entonces le dijo, oye, mira que me molesta mucho cuando pasa Firouzja, ¿no? Entonces, bueno, el árbitro no solo hizo caso a uno de los jugadores, ¿no? La pregunta, Roberto, que lanzo es, ¿estáis o no estáis de acuerdo con Firouzja? Es decir, que te avisen, oye, pisa un poquito más despacio que hace ruido en la alfombra. ¿Que llevaban zapatos de claqué o claro, qué? Claro, eso es lo que él dice, oye, yo ando y ya, ¿no? Que te avisen es suficiente como para desconcentrarte y es un perjuicio, o se está pasando un poquito de excusas Firouzja. Ya. ¿No contaba Luisón el otro día lo de que le echaba humo? Sí. ¿Se acuerda? Pues hombre, esto, vamos. Sí. Un quisquilloso. Pero ¿tú eres Team Abbasov o Team Firouzja? No, Abbasov. Vale, Esto... Hombre, vamos. Segundo titular, dice, por un nuevo récord Guinness para el ajedrez. Sí, muy atentos, muy atentos. 20 de julio, Día Mundial del Ajedrez. La FIDE ha entrado ahí, ha firmado un pacto, una asociación, un acuerdo, no sé cómo llamarlo, con la Guinness World Records. Y bueno, pues quieren para el día 20 de julio superar el 1.000.000 de partidas jugadas al mismo tiempo en un mismo día, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que como idea es chulísima. Sí. Y desde aquí avisamos a todos los hackeados, ¿no?, claro, para que estén atentos, porque el día 1 de mayo, podemos jugar todo. Día del Trabajador, van a dar las claves, ¿no?, para que nos sumemos al movimiento ajedrecístico más grande del planeta, al desafío del récord centenario de la FIDE. Pues venga, vamos a por el récord. Y ahora vamos a la gran diagonal. La pregunta y el saludo de un personaje del ajedrez en Hackeados. Y para terminar, ¿a quién será? ¿Quién? Le decía al principio, ay, uno de los jugadores más fuertes del mundo, dije, Madre mía. en partidas Blitz, bueno, pues el gran maestro José Carlos Ibarra, ¿no? Muy conocido, muy seguido. Lo vamos a tener por aquí pronto. Y bueno, nos lanzaba una pregunta que tiene su aquel, ¿eh? Hola, muy buenas a todos. Soy el gran maestro José Carlos Ibarra y quería deciros que muy pronto estaré en Hackeado, en el programa con Manu y con Roberto. Y quería mandaros un cordial saludo a todos y deciros que muy pronto nos veremos por allí. Además, quería lanzaros una pregunta que va con bastante maldad, pero estoy seguro que algunos la adivinaréis. Annie Kiri es uno de los mejores jugadores del mundo, es de los Países Bajos, pero muy poquita gente sabe de dónde procede, de dónde son sus padres y su madre. A ver si alguien me adivina las dos nacionalidades o de dónde son la procedencia de sus padres. Un saludo y nos vemos pronto. La cara de Azuaga ha sido no tengo ni idea. Ni idea. Y además se lo tendremos que preguntar cuando estén hackeados, ¿no? Ibarra, ¿cómo se te ocurre esa pregunta? ¿Qué relación tienes con Kiri? No. Cuéntanos, ¿ha sido random o ha sido por algo, una causa? Pues hasta aquí el programa número 22. Tengo una sorpresa para usted. ¿Ha sido programón o no? Sí. Ahora hacemos balance. Pero antes la sorpresa, hemos dicho un programa muy sacapuntas. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de esto? El 1, 2, 3. ¿Fútbol? Sí, al fútbol y que hubiera fichado por el Real Madrid. ¿Y por qué? Por aquello de los títulos de liga que ha ganado el Madrid, que lo sabe todo el mundo. ¿Cuántos títulos de liga ha ganado el Madrid? ¿Cuántos? 22. 22. Ay, madre mía. Programa número 22, programón, Azuaga. Sí, totalmente de acuerdo. Pues echa un buen rato, por lo menos, ¿no? Nos hemos reído. Me ha gustado muchísimo su interpretación. Felicidades, Roberto. Gracias. Lasker. Llámeme Lasker. Doctor. Llámeme doctor.
De maestro a doctor. Bueno, pues el programa siguiente será el 23 y será un placer. Ya sabéis que todos los viernes subimos los programas, así que os esperamos. Azuaga, pase buena semana. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Adiós, 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 adiós. Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.